de la iglesia supone conversión, supone entonces transformación del corazón, de las actitudes, de las estructuras. Y en ese sentido, lo sinodal, lo propiamente sinodal, solo es posible al ritmo del espíritu. ¿Ustedes están viendo la presentación? Sí, perfecto. Yo tengo la certeza de que es al ritmo del espíritu, de la manera como el espíritu nos va llevando, que se configura el rostro de la iglesia. Pero también que es el espíritu el que configura el tejido relacional que hace posible la comunión. Hablar de sinodalidad es definitivamente hablar de relación, de relación. Y por eso lo primero que tendríamos que sopesar es que lo que tiene que haber es una conversión de nuestros modos relacionales. Todas nosotras, todos nosotros tenemos la experiencia de que el espíritu se ha ido abriendo paso por nuestra historia, que el espíritu es más fuerte que nuestras resistencias, que nuestras comodidades, que nuestros apegos, y que el espíritu logra como sorprendernos y abrirse camino por nuestra vida. Cuando el espíritu realmente acontece, lo que surge desde el origen es la vida. Tras el aliento del espíritu, la naturaleza, yo estoy aquí rodeada de muchísima naturaleza, seguro ustedes escuchan los pajaritos, pero es el espíritu el que hace posible también la diversidad de la creación. Pero hay un elemento muy importante y es que el espíritu es el que fecunda el pueblo. El espíritu es el que congrega la comunidad. Por eso esa explosión de diversidad y encuentro en Pentecostés. Sin el Espíritu y sin la acción del Espíritu en nosotras y en nosotros, no hay un auténtico seguimiento de Jesús. Pero tampoco puede haber kairos eclesial. Y esta época en nuestra iglesia, de manera especial, está siendo una época de kairos. La Asamblea Eclesial de América, el Sínodo sobre Sinodalidad que nos convocará el Papa dentro de 20 días, la próxima Jornada Mundial de la Juventud, lo que nos dejó el Sínodo de la Amazonía, la llamada que estamos sintiendo nuevamente, lo decían también ustedes en la oración a ser discípulos misioneros. Algo está pasando, hay un kairos eclesial. Estamos volviendo al Evangelio, estamos volviendo al Concilio Vaticano II, estamos en una referencia a lo esencial. Eso solo puede ser fruto de la acción del Espíritu. Eso no es fruto del liderazgo de las personas de turno, es fruto de la acción del Espíritu. Sin la acción del Espíritu no podemos entender la iglesia, ni tampoco las instituciones de la vida consagrada. O sea, nosotros existimos como consagrados porque hemos recibido un carisma, y el carisma es don del Espíritu. Yo los invito a que escribamos en el chat cuál es el carisma que hemos recibido, el de nuestra congregación y también de pronto el carisma personal que tenemos, para que interactuemos un poco, si queremos escribir ahí en el chat. Ese carisma, el nuestro, el de nuestras congregaciones, es don del Espíritu. El Espíritu es el que da la luz, la vida, es el que hace posible el amor. El Espíritu atraviesa todas las mediaciones y las vivifica, las llena de vigor, es capaz de transformarnos. Es quien aviva la fe, el Espíritu es quien nos sostiene en la inseguridad. Cuando uno piensa, por ejemplo, en la conversión de Óscar Arnulfo Romero, entonces uno dice, eso solo puede ser fruto de la acción del Espíritu. O cuando uno piensa en Santa Rosa de Lima o en San Martín de Porres o en tantos santas y santas que tenemos viviendo al lado en nuestras casas o en las caseritas en el mercado, ese derroche de santidad y de vida solo es posible por la acción del Espíritu. Por tanto, hablar de sinodalidad es también hablar de neumatología, es hablar del Espíritu.
Él es espíritu que nos ubica siempre de cara a una manera propia de actuar, a un estilo que nos da también lo que nos decía la oración de inicio, una mirada distinta, una mirada que tiene que ser habitada por Él, con la certeza de que la iglesia, como nuestras congregaciones, como nosotros mismos, nos construimos entre claros y oscuros. Ninguno de nosotros es en totalidad nitidez, transparencia, coherencia. Todos somos una sumatoria de fragilidad, de barro, de debilidades, de pecado. Y eso que somos a nivel personal, también lo somos a nivel institucional. Por eso el Espíritu tiene que abrirse paso por nuestra miseria para poder generar el milagro, para poder obrar el milagro. Y hoy de manera especial, en este espíritu sinodal en el que está caminando la iglesia, a lo que se nos está invitando de la manera más radical es a la profecía de ser hermanos. La más radical de las profecías, ser hermanos, ser comunidad. Y eso, que es un rasgo diferenciador de nuestra vocación, tendría que ser tal vez la prioridad de nuestra misión. Una prioridad misionera que tenemos es la comunidad, la construcción de lo comunitario, el generar tejidos relacionales en los que podamos potenciarnos, crecer, dignificarnos, amarnos, sencillamente amarnos en nuestras diferencias y en un abrazo profundo y sincero también a la interculturalidad que nos habita. La historia de la iglesia, como la nuestra, pues, se construye en el claro oscuro de lo humano, en esa confrontación permanente entre fragilidad y gracia. Por eso, la constatación más cierta es que lo nuestro como cristianos es caminar al ritmo del Espíritu, para configurar ese rostro de la iglesia y para poder purificar entonces ese tejido relacional que es como el ecosistema en el que nos movemos permanentemente. Y caminar supone fundamentalmente tres cosas. Caminar supone conversión, transformación, metanoia, transformación del corazón, de las actitudes y de las estructuras. La transformación de las estructuras es una consecuencia de la transformación del corazón y de las actitudes. Por eso no es el fin. O sea, realmente lo que tenemos que posibilitar en una primera instancia en la iglesia y en sociedades como la nuestra, como la peruana y la colombiana, es la transformación del corazón, de las actitudes, que haga posible como consecuencia la transformación de las estructuras. Pero caminar supone también que haya inmersión en los distintos contextos y culturas. E inmersión reverente. Ahora muchas de ustedes decían, yo llegué a Huaraz, yo estoy en Chiclayo, a mí me acaban de enviar a Trujillo, yo voy para Limoncarro. Decir eso es decir, el Señor me está conduciendo a la tierra sagrada del otro, donde tengo que llegar no en condición de maestro, sino en condición de discípulo, de aprendiz, sin importar que tenga 80 años y sea muy experta o que yo conozca muy bien esa realidad, siempre el contexto del otro, la realidad del otro, la orilla del otro, supone que yo llegue en actitud de escucha, pero no cualquier escucha, escucha reverente, escucha creyente, escucha que le posibilite al otro ser, vivirse en su diversidad y en su realidad. Y caminar supone también que adecuemos formas, que adecuemos estilos, que no nos acostumbremos, que nos desacomodemos, que intentemos lo nuevo. Pero además es que caminar es lo típicamente cristiano, ¿cierto? Caminar es ese
proceso en el espíritu. Ustedes recuerdan que en Antioquía los cristianos los llamaban los del camino. Ignacio de Loyola se llama el peregrino. Y lo nuestro como cristianos, incluso si pertenecemos a una congregación de clausura, incluso es caminar, es salir de nosotros mismos, porque el camino no solo es geográfico, el camino tiene que ser fundamentalmente existencial, esa disposición para movilizarme al ritmo de lo que Dios quiere de mí por senderos que lógicamente son insospechados. Es el Espíritu el que a cada uno de nosotros, así por el camino, nos está concediendo el don de el discernimiento. Y el discernimiento posibilita entonces que podamos preguntarnos cómo nos quieres y que haya conversión. La conversión supone ¿Qué implica la conversión? Implica que discernamos, que nos preguntemos, que busquemos, qué quiere Dios de nosotros, dónde nos quiere, de qué manera. Pero la conversión supone también atención a la realidad. No es lo mismo, yo hoy estoy aquí en el Pacífico colombiano, hace 20 días estaba en la Amazonía peruana y dentro de 15 días voy nuevamente para Iquitos a la Amazonía peruana. No es lo mismo, es verdad que me estoy situando entre los más pobres, pero una cosa es la voz del Espíritu y el clamor del Espíritu en Iquitos y otra cosa es en esta isla de Salahonda. Entonces, por eso convertirme, dejarme convertir por Dios en la realidad, supone que yo esté atenta a la realidad, a lo que Él en esta realidad concreta quiere decirme. Supone capacidad de escuchar y de escuchar el clamor de Dios en los gritos de la historia. Dios no para de clamar, no para de gemir, el Espíritu no para de gemir y de hacerlo en nuestra historia. Y los invito a que quienes quieran escribamos en el chat ahí donde estamos, en nuestro contexto, en esa parcelita del reino, porque todos nosotros estamos en una parcelita del reino, en esa parcelita del reino concreta en la que yo estoy, qué gemidos estoy escuchando, qué gritos estoy escuchando, qué clamores estoy escuchando. Los invito a que lo escribamos. Esta experiencia de sabernos habitados por el Espíritu nos lanza más allá de nuestros propios análisis y reflexiones, nos lanza a ese lugar en el que lo que se privilegia es la escucha. Y esa certeza, la certeza de que es muy importante escuchar y muy importante atender al pueblo de Dios, es una certeza que permea la eclesiología del Papa Francisco. Y él, que todos sabemos que tiene formación ignaciana, le da primacía al discernimiento y expresa en su cristología un claro matiz neumatológico, que yo creo que se lo aprendió a Víctor Codina, que ha estado muy enfermito estos días, para que oremos por él. Pero es esa certeza de que el Espíritu está clamando en la voz de nuestra gente, de nuestro pueblo, nos está invitando a nuevos modos relacionales, pero nos está invitando también a preguntarnos y hacerlo permanentemente, ¿y qué quieres de mí? Por eso nosotros consagrados no podemos institucionalizar las respuestas. Y no podemos creer que lo fundamental son las instituciones. Lo fundamental es el carisma, y por eso lo que será importante siempre es preguntarnos, y con este carisma, ¿dónde nos quiere Dios? Y con este carisma, ¿cómo nos quiere Dios? Aunque eso suponga desestabilizarnos, desaprender, desacomodarnos, salir de lo habitual y de lo que generalmente hacíamos. Sin duda, en el origen de la iglesia, al comienzo y también hoy por todas partes, está el Espíritu. Es Él el que le ha permitido a la iglesia fluir y también responder con novedad y con pertinencia, aún en medio de sus fragilidades en cada momento de la historia. Por eso, pues, existe un profundo vínculo
entre iglesia y espíritu. Y quise poner esta imagen porque la próxima semana, el 8, 9 y 10, va a haber un evento muy importante al que nos está invitando la Comisión Teológica de Venezuela sobre sinodalidad. Yo creo que va a ser uno de los mejores eventos formativos, es gratis. Esta es la imagen de ese evento, es la que ellos eligieron para promocionar su evento. Yo puedo enviarle a la hermana Elizabeth datos para que los comparta con ustedes, porque creo que la mejor formación en sinodalidad que pudiéramos tener, la vamos a recibir todos ahí, de esos hombres y mujeres con los que vamos a compartir durante esos 3 días. Es en la noche, entonces creo que se posibilita que participemos. Existe entonces un vínculo muy profundo entre iglesia y espíritu. La iglesia carecería de vida y no podría cumplir su misión sin la acción del espíritu, así como cada uno de nosotros y nuestras instituciones. Pero la peculiaridad del espíritu, de eso que Dios hace, se percibe sobre todo desde la Pascua, en esa íntima relación con el resucitado. El Espíritu es el enviado por el resucitado, el Dios de la Pascua, nuestro Dios, el Dios que tiene que impulsar nuestra caminada como pueblo, es el Dios de la Pascua. Es el Dios que abre a la iglesia a posibilidades nuevas e insospechadas. Entonces, lo que el Espíritu hace siempre es sacarnos de nuestras parálisis, de nuestras cerrazones, de nuestras zonas de miedo y confort, y nos conduce hacia tierras de novedad, hacia lo insospechado de su reino. Pero además, el Espíritu es el que nos sostiene en las polaridades, evitando que esas polaridades entren en confrontación. Y en situaciones políticas y sociales y económicas como las nuestras, tendríamos que pedir para nosotros entonces el don del Espíritu que no nos haga caer en la tentación de la polaridad, sí en el riesgo de la radicalidad, pero no en la tentación de la polaridad, porque la polaridad divide, porque la polaridad enfrenta. La radicalidad nos permite vivir para lo fundamental desde lo fundamental, en ese territorio en el que lo que se defiende es la dignidad humana y el bien común. La radicalidad nos sitúa también de cara a lo fundamental para los cristianos, que es el trabajo por la comunión, y más si estamos hablando de sinodalidad. Es el Espíritu entonces también el que nos sostiene ahí, en territorios y en experiencias de profunda polaridad. Es el Espíritu el que, por ejemplo, hizo de María la llena de gracia y la condujo por senderos que ella nunca pensó, senderos inéditos, aún a riesgo de que una espada le atravesara el corazón. Fue el Espíritu el que le concedió también fortaleza para permanecer en pie junto a la cruz y el que hizo de María un ancla en torno a la cual surgió la iglesia, porque la iglesia surgió en torno a la mujer, porque en el origen de la iglesia está la mujer, la madre, que fue capaz de parir también al Espíritu. Al abrigo del Espíritu se hicieron más libres y más osados nuestros fundadores. Los invito a que escribamos en el chat el nombre de nuestros fundadores, que hagamos un elogio a su osadía, a su capacidad de ir más allá, a ese no acomodarse que los animó siempre. Fue él el que a ellos les reveló caminos inéditos. Y ha sido el Espíritu también el que ha ido abriendo nuevos horizontes a los consagrados en la iglesia, en la sociedad. Y la vida religiosa peruana siempre ha sido una vida religiosa a la vanguardia. Y entonces preguntémonos hoy qué estamos haciendo para mantenernos a la vanguardia, no de la moda,
sino de lo que el Espíritu quiere suscitar en este pueblo de Dios. La acción del Espíritu, pues, crea la iglesia. Él es el origen, es el protagonista, es el Espíritu el que hace la comunidad. Y hablar de sinodalidad es hablar de comunidad. Hablar de sinodalidad es decir, nosotros. Es trascender la idolatría del individualismo, del egocentrismo, de la autorreferencialidad y decidirnos a ese continuo plural. Es el Espíritu, pues, el que nos posibilita entonces la experiencia de ser y de ser humanos. Es Él el que configura ese rostro multicultural y nos lanza a vivir la comunión. Y hoy más que nunca, la vida religiosa es intercultural. Yo sé que estoy con la vida religiosa del norte de Perú, pero los invito a que escribamos los países o las regiones a las que pertenecemos, donde nacimos. Podemos decir Lima, otros Cuba, otros, escribamos y nos vamos a dar cuenta que incluso aquí en este grupo de unas cuantas personas, esto es una sinfonía de interculturalidad. Por eso es el Espíritu el que nos anima a tejer en lo cotidiano el vínculo, la relación, la amistad, el afecto. Y es el Espíritu el que nos impulsa también a querernos, a cuidarnos, a creernos, ¿cierto? No son mejores los de no sé dónde o qué zona, no, o sea, tenemos que creernos. Nuestra iglesia ha sido hasta ahora una iglesia con unos rostros culturales, ha sido la iglesia europea o latinoamericana incluso. Tenemos que posibilitar que el rostro africano, que el rostro asiático de la iglesia también nos enriquezca, nos permee, nos confronte. No hay regiones más sabias que otras. Somos simplemente hombres y mujeres que buscamos y que ojalá nos pongamos en condición todos de aprendices. El Espíritu nos anima entonces a la utopía de lo fraterno y lo hace precisamente cuando esta arcilla quebradiza de nuestra humanidad es completamente una grieta. Yo estoy convencida de que el Espíritu no tolera la uniformidad. Al Espíritu no le gusta la uniformidad. Por eso hace en todos nosotros el milagro de la diversidad. Si le gustara la uniformidad, lo hubiera hecho todo del mismo color, del mismo sabor, pero no, o sea, mirar la naturaleza, mirarnos a nosotros, y lo que el Espíritu crea y recrea todos los días entre nosotros es lo diverso. El Espíritu no tolera la uniformidad. Por eso, lenguas, sensibilidades, colores, dones, todo diverso, pero todo llamado a la unidad, que no es uniformidad, todo plural y todo urgido a la comunión. Por eso le tenemos que pedir al Espíritu que haga posible y que siga gestando al interior de la iglesia la conversión, porque para que haya sinodalidad tiene que haber conversión. Él nos tiene que conducir primero a salir. Nos tiene que dar la gracia de no acomodarnos, de no paralizarnos ante aquello que no conocemos o no podemos planear o controlar. Tenemos que pedirle que nos dé la gracia de ir más allá, a esa geografía desconocida, a la frontera, donde habita el más pobre, el inmigrante, el enfermo. Yo estuve hace 20 días llegué hasta Cusco y de Cusco 16 horas hasta una misión, la de Cintuya, hasta una zona que se llama Diamante. Ni una sola, o sea, están los dominicos en esa zona de Cintuya. Son territorios y territorios y territorios inmensos, llenos de poblaciones por el río y por la carretera. Y hay un hombre maravilloso, un misionero de 80 años. Es la presencia de la vida religiosa
en Cintuya, en todo ese corredor de Diamante, Villa Salvación, no hay más. Y si yo pregunto cuántos somos en Lima, nosotras también estamos en Lima. Centenares. Tendríamos que movilizarnos. Tendríamos que permitir que el espíritu nos saque de nuestras inercias y de nuestras comodidades. La vida religiosa existe para la mística, la misión y la profecía. Eso es lo que caracteriza la vida consagrada: mística, misión y profecía. ¿Cuál es la calidad de nuestra mística? De nuestra experiencia de Dios, de la intimidad, del tiempo dedicado a la relación y a la contemplación. ¿Cuál está siendo la calidad de nuestro profetismo? De nuestra palabra a tiempo y a destiempo, pero sobre todo de nuestro testimonio, allí donde se necesita de coherencia y radicalidad. Y somos misión. ¿Dónde estamos? ¿A quién le servimos? ¿Cómo empleamos nuestras horas? Hay un sacerdote al que yo quiero y admiro mucho y que ayudó mucho en mi formación, es el padre Federico Carrasquilla. Seguro algunos de ustedes lo conocen porque es puro evangelio y muchos lo conocemos. Cuando yo era novicia, Fede decía: el tiempo que ustedes no gastan en pensar cómo pagamos los servicios públicos, con qué vamos a mercar, cómo compramos unos zapatos nuevos para los niños, el tiempo que no gastan en eso tiene que ser para el reino. Y yo de verdad que me pregunto muchísimas veces, ¿cómo estamos invirtiendo nosotros nuestro tiempo? ¿A quién le pertenece nuestro tiempo? ¿A las redes sociales? ¿A la televisión? ¿A la novela de turno? ¿Al muro de las lamentaciones de nuestros propios enfermedades y dolencias? Y no podemos negar la realidad, somos frágiles, tenemos dolencias, pero existimos para el reino, existimos para la misión, existimos para la frontera. Y por eso nos hace bien preguntarnos hoy, en este hoy de nuestra vida, sin importar la edad que tenemos, porque no hay justificaciones. El padre César Luis tiene 90 años y está en Cintuya, acompañando él solo a las comunidades de Diamante, de Villa Salvación y de Cintuya. Entonces no hay justificaciones, la edad no es una justificación, la enfermedad no es una justificación. Tenemos realmente que preguntarnos con sinceridad y preguntarle al Señor dónde nos quieres y cómo nos quieres. Y puede que Él me quiera y me necesite en el centro de la ciudad, puede que sí. Y si Él lo quiere, entonces hágase. Pero puede que simplemente yo me acostumbré y dejé de preguntarle. Tenemos que preguntarnos por lo que Dios quiere de nosotros. El Espíritu, pues, hace ese milagro de la diversidad, y ese milagro es un milagro que nos lanza más allá de las geografías que conocemos, que nos saca de nosotros mismos. El Espíritu nos sitúa desde abajo, desde cerca, desde dentro. Y hoy está aconteciendo en nuestra iglesia y está aconteciendo invitándonos a caminar juntos, justo en este momento de la iglesia, cuando uno dice: Dios mío, estamos a punto de un cisma. Y uno ve cosas y dice: Dios mío, las derechas, las izquierdas, los radicales, los menos radicales. Y entonces uno dice: Señor, ¿qué está pasando? Y justo en este momento en el que hay tantas oposiciones, conflictos, banderas, ideologías, el Espíritu irrumpe para decirnos: no lo olviden, los quiero hermanos, los quiero caminando juntos, los quiero haciendo posible lo sinodal. Por eso, el camino de la unidad, que es el camino también de la sinodalidad, supone conversión. La unidad es fruto del Espíritu y exige que vivamos eso que nos propuso el Papa Francisco en esa carta tan bonita que nos escribió con motivo del Año de la Vida Consagrada. Exige que vivamos la mística del encuentro. Son dos palabras, son tres: mística del encuentro.
pero eso es todo un proyecto de vida. O sea, cuando uno piensa la mística del encuentro, ahí hay todo un proyecto de vida. Y un proyecto de vida que supone la capacidad de escuchar a las demás personas, la capacidad también de buscar juntos el camino, el método, todo a imagen de la Trinidad, y la Trinidad como modelo de auténtica relación que rompe con la homologación. En lo más auténtico del encuentro, no se eliminan las identidades personales, seguimos siendo lo que somos, con las inclinaciones que tenemos y los gustos que tenemos. Cada uno de nosotros llega al escenario de la relación, es decir, llega a la parroquia, o llega a la comunidad, o llega a la familia. Llegamos al escenario de la relación con lo que somos, con nuestra historia, con nuestras sensibilidades, permeados por una realidad y moldeados por una sumatoria también de sabores y de experiencias vitales. La marca, esa marca que cada uno de nosotros lleva de nuestra propia, hace que cada una de nosotras sea la persona que es y que seamos portadores del don que tenemos, de ese carisma, de ese estilo propio que nos hace únicos y que nos hace también diferentes. Toda persona vive para hacer algo que él y solamente él puede hacer. Cada uno de nosotros es llamado y somos llamadas en virtud de lo que amamos y de lo que hacemos bien. Pero en virtud de eso estamos llamados también a salir de nosotros mismos para dar al mundo algo que llevará el sello de nuestra propia presencia en el mundo. Somos llamados a añadir algo a la creación. Y todo esto sucede en el ámbito de la relación personal. También ahí, en ese ámbito de la relación personal, es donde se encuentra ese cauce para el intercambio. Aunque nosotros todos hemos confluido a un mismo estilo de vida, sin embargo, no hay maneras únicas de vivirla, no hay maneras únicas de ser religiosa de la Compañía de María, o ser jesuita, o ser misionera del Sagrado Corazón. Para vivir la vocación común, incluso al interior de nuestras comunidades, para vivir esa vocación común, existen modos distintos y sin duda son complementarios. El encuentro supone conversión, el encuentro supone salir de nosotros mismos e ir más allá de nuestras propias visiones. Teólogos de la categoría, por ejemplo, de Karl Rahner o de John Bautista Més o de Hans King, nos invitan no solo a que reflexionemos sobre la conversión interior, sino también sobre las modalidades y condiciones de una necesaria transformación estructural. Y en ese sentido, será muy importante que podamos entender que los procesos de reforma auténticos se desarrollan poniéndose en relación con el otro. Todos los procesos de reforma auténticos han supuesto antes un camino de relación que no nos exime del conflicto. Y en nuestra iglesia estamos en un momento de reforma. Y también en muchas de nuestras congregaciones estamos en tiempo de reforma, de resignificación, de reconfiguración. Eso implicará el cara a cara de la relación, en el que a veces puede haber conflicto. La reforma también lleva implícita una dosis de conflicto, en la que será necesario entonces que podamos atender al margen, que podamos atender la disidencia y las minorías críticas, que todos puedan ser escuchados.
que pueda haber una necesaria y sentida participación de todos. El encuentro requiere ser conscientes del propio don, pero exige que abandonemos la tentación de sentirnos superiores a los demás. Y esa es una tentación en la que la vida religiosa ha estado por mucho tiempo. Cuando pensamos, por ejemplo, en procesos de reconfiguración, voy a hablar, por ejemplo, de mi congregación, hace 20 años. En Colombia éramos 3 provincias y queríamos reconfigurarnos. Y no dábamos el paso porque decíamos, es que siendo de la misma congregación, es que somos tan distintas, es que aquellas son más rígidas, es que nosotras somos más comprometidas o liberadoras, es que nos poníamos estereotipos que nos acomodaban, ¿cierto? Entonces yo no me junto con los costeños porque son más perezosos o con los antioqueños porque son más inflexibles y no sé qué, y con los bogotanos porque son más tradicionalistas. Y cuando el espíritu logró vencer las resistencias, porque eso solo lo puede hacer el espíritu con un proceso de conversión, y después de 20 años nos miramos y decimos, ¿qué somos? Hermanas, ¿cierto? O sea, la conversión lo que hace es situarnos en el lugar en el que vencemos estereotipos y nos reconocemos hermanos, ni más sabios, ni más perezosos, ni más misioneros, ni más hermanos, con fragilidades y con carencias, pero solo eso, hermanos, con un proyecto común y con una llamada a quererse. Entonces, la transformación estructural supone relación, supone mirada al margen, escucha a las disidencias y a esas minorías críticas que también tienen algo para aportar. Pero supone fundamentalmente que nos situemos más allá de ideologías, de estereotipos y de marcas, y que podamos vernos con los ojos con los que Dios nos mira. El encuentro entonces requiere que nos ofrezcamos y que acojamos esa invitación de Jesús en el Evangelio de Juan a ser uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Esas palabras de Jesús son palabras cargadas de sentido práctico, que expresan también la lucidez que Jesús sentía. Él sabía que la andadura de los cristianos, y sobre todo si son monjas y monjes, hermanas y hermanos, para ser creíble requiere de unidad. Y el modelo de la relación, el modelo de la sinodalidad, no sé si están oyendo el ruido, pero están los niños jugando fútbol y no tengo nada para hacer. Bueno, el modelo de la auténtica relación es la Trinidad. La Trinidad se constituye por sí misma en un paradigma de conversión, porque la Trinidad es una comunidad de cuidado. Por eso, tal vez no sea equivocado pensar que al comienzo, a mí me gusta mucho pensar esto últimamente, todo el año lo he pensado, que al comienzo no fue la creación, lo primero no fue la creación, lo primero en la Trinidad fue la relación, y de la relación trinitaria surgió la vida, el estallido de la vida, y desde entonces todo sobre la faz de la tierra es interrelacionado, todo está conectado y todo está conectado para evidenciar esa sacralidad que tiene todo lo creado. El Concilio Vaticano II, y hoy hay un artículo en Vida Nueva muy bonito, no sé si ya lo vieron, que dice, palabras de un cardenal que dice que el Concilio Vaticano II es profundamente evangélico, ¿cierto? Que ha sido un volver al evangelio concretamente. El Concilio Vaticano II entonces expresó que Dios cuida de todos con paterna solicitud y que Él ha querido que los hombres constituyan una sola familia, una comunidad de cuidado, una comunidad de hermanos.
El concilio nos dijo que todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y el concilio también nos dijo que a lo que estamos llamados es a un modo relacional en la iglesia. Somos pueblo de Dios. Tenemos una misma y única dignidad, una misma y única dignidad. Somos hijos de Dios. Y esa dignidad nos la da el bautismo. Entonces no es superior el clérigo, no es superior la hermanita, no es superior el laico, no. Somos hermanos, tenemos la misma dignidad, somos hijos de Dios. Dios es Padre, es creador, es el recreador, y Él está constantemente ocupado en su misión de abrigar con un amor misericordioso nuestra humanidad. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento la bendición y la protección estaban unidas a ese desvelo de los padres por los hijos, en ese intento de cuidar por ellos. Y la bendición también se expresaba en la fecundidad, en la abundancia para sus vidas. Eran modos de cuidado en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento aparece Jesús, y aparece Jesús como el experto en el arte del cuidado. Y lo que Jesús nos enseña es que el cuidado exige kenosis, que el cuidado exige salir de nosotros mismos, ponerse en el lugar del otro, incluso trascendiendo el sábado y trascendiendo la ley. El cuidado pues supone una manera de situarnos ante los otros, ante la tierra, una manera que dignifica, que acompaña, que salva, que levanta, que supone echarse a andar. El espíritu de la sinodalidad es el espíritu del modo nuevo de relacionarse por el camino con otros y desde el arte y la artesanía de cuidarnos los unos a los otros. El espíritu es pues un decidido cuidador que con los dones que ofrece está abrigando de una manera constante a la iglesia. Y la Trinidad es una comunidad de amor ante la cual no caben las relaciones utilitaristas. En el modo sinodal no puede haber relaciones utilitaristas. Tampoco caben las relaciones mediatizadas por el miedo y muchísimo menos las relaciones mediatizadas por intereses mezquinos. Ella encarna en sí misma un estilo relacional y ese estilo relacional, el que nos propone la sinodalidad, es circular, complementario, vital. Hay una imagen muy linda de la Trinidad pintada por la Trinidad. Es fundamentalmente cáliz, es ofrenda, es don. Y un don que nos enseña que a la base de todo fundamento de relación, lo que existe es un dinamismo que nos impulsa a no pensar en nosotros mismos, sino a volcarnos hacia los demás. Y esto desde esta conciencia que tenemos ya de que todo es interrelación. Toda relación sinodal, inspirada en el estilo trinitario, requiere de una nueva mirada contemplativa. Y esa nueva mirada contemplativa tiene que tener dos características: ser, por un lado, más teologal, entonces también más encarnada. Es cuestión de que tenga espíritu, pero es cuestión de que tenga carne, contexto, más capaz de reconocer a ese Dios que acontece en el territorio de lo humano y que es el que nos está invitando a vivir la plenitud de la relación.
La iglesia pues hoy está abocada más que nunca a un nuevo modo relacional. Eso es lo sinodal. Un modo relacional nuevo, inspirado en el origen, en los hechos de los apóstoles, en ese sean uno, en ese ténganlo todo en común. Y ese nuevo modo relacional tiene que ser más contextualizado, tiene que ser entonces también más encarnado en la realidad, más capaz de escuchar y hacer resonancia de las distintas voces y de ubicarse generando diálogo, diálogo con el diferente, diálogo fe ciencia, fe cultura, fe tecnología. Y eso nos supondrá que tengamos una serie de actitudes que nos saquen de nuestros propios muros. Les propongo que escribamos en el chat qué actitudes creemos que se necesitan para un verdadero camino sinodal. Antes, hasta hace un tiempo en nuestra iglesia, todo lo que viniera de fuera nos parecía sospechoso, incluso pernicioso, malo. Había un fuerte eclesiocentrismo que intentaba que siguiéramos siendo como el centro organizador de la vida de las personas y de la sociedad, la iglesia como en el centro. Sin embargo, en este momento, y dada la realidad del mundo, la globalización, las brechas que se han ido haciendo entre iglesia y cultura también, a lo que estamos llamados es a una renovación de estas estructuras históricas que han hecho que como iglesia perdamos credibilidad y que nos han llevado a alejarnos de nuestro pueblo. Estamos invitados a un nuevo modo relacional que supone abandonar las estructuras clericalistas de superioridad y que tiene que ubicarnos en un modo relacional más capaz de hermandad y de sororidad, que nos acerque más a nuestro pueblo y que nos lleve a sentirnos uno de tantos que caminan con ellos. Estamos invitados y enviados además a la sinfonía de la comunión. El rostro de la iglesia es plural, el rostro de la iglesia es variopinto, repleto de diversidad. Pero la llamada que tenemos desde el origen es que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Solo en adhesión a Dios y con conciencia de hermandad es posible entonces la configuración del pueblo. De lo que se trata la sinodalidad es de caminar como pueblo de Dios, con conciencia de que somos pueblo de Dios. Y con esa expresión pueblo de Dios, a lo que estamos llegando es al corazón de la fe israelita. En el fondo puede decirse que toda la fe israelita se cifra en decir que Yahvé es Dios de Israel e Israel es el pueblo de Yahvé. Esto desde que Dios por pura gracia lo llamó y posteriormente lo sacó también de Egipto y hizo alianza con él en el Sinaí, como lo leíamos hace poco en la liturgia. El pueblo, este pueblo que en diversidad de carismas, de ministerios, de vocaciones, adquiere dignidad común. Ustedes saben que al interior del pueblo de Dios hay 3 vocaciones, solo 3. La vocación al ministerio ordenado, la vocación a la vida consagrada y la vocación a la vida laical. Ninguna de esas vocaciones es superior a los demás. Por siglos nos han hecho creer que sí, que hay unas superiores a las demás, pero ninguna es superior a las demás. Todos tenemos la misma dignidad, la que nos da el bautismo. Somos hijos de Dios, estamos llamados a ser hermanos entre nosotros. Y por eso tenemos anclados en la certeza de que tenemos esa misma dignidad común que nos dio el bautismo, a lo que estamos convocados en este hoy de la iglesia, en el camino sinodal, es a la comunión. La categoría pueblo de Dios se convirtió en el símbolo de la eclesiología del Concilio Vaticano II y el magisterio del Papa Francisco ha hecho que volvamos nuevamente la mirada a ella.
En ella lo que ocurre es que se sintetiza ese giro operado por el concilio, que nos ubique en la certeza de que el ser y la misión de la iglesia no gira en torno a la jerarquía, sino a todas las funciones y ministerios de la iglesia. Y todos están en torno a la tarea que le ha sido encomendada al pueblo de Dios. Es ser una mesa ancha, es ser una mesa redonda en la que haya lugar para todos. La comunión es pues un don, y es un don que hay que acoger, que hay que agradecer, que hay que disfrutar, que también tenemos que intentar porque a veces no es fácil, supone conflicto. La vida comunitaria, la vida fraterna y la vida parroquial es el máximo testimonio y se constituye también en un apostolado en sí misma. Somos seres en relación, maduramos y nos plenificamos en el nosotros carismático. Es el plural, es el encuentro el que le da plenitud a nuestra existencia. Y todo esto desde la certeza de que como pueblo de Dios, la tarea evangelizadora de la iglesia alcanza su plenitud cuando es asumida desde la perspectiva de la comunión y anclados en esa experiencia de que el Espíritu nos hace hermanos y nos envía en condición de discípulos y de misioneros. ¿Ante qué estamos hoy cuando hablamos de sinodalidad? Ante una posibilidad maravillosa, y es la posibilidad de transformarnos al ritmo del Espíritu, de que se transformen nuestras relaciones. La vida religiosa masculina ha estado acogiendo el límite de sus abusos sexuales y afectivos. Pero a la vida religiosa femenina, por ejemplo, le falta aún acoger el límite de sus abusos de poder y de autoridad. Por eso tenemos que purificar las relaciones. El camino de la sinodalidad es un camino de purificación de las relaciones, de situarnos en condición de hermanos, de escucharnos más, de posibilitar que el otro sea, de vivir la diferencia, no como una amenaza, sino como una complementariedad. El próximo 9 y 10 de octubre se dará apertura al año de la sinodalidad, a un año de preparación para el sínodo sobre sinodalidad. Esa es una oportunidad. No se trata solo de que se transformen las estructuras jerárquicas de la iglesia. Se trata también de que nos transformemos cada uno de nosotros, nuestros proyectos de vida, de que revisemos y yo cómo vivo el mundo relacional, y yo a quién oprimo con mis estilos, y cuáles son mis gestos y mis palabras, de mí que sale, que puede ser avallazador del otro, colonizador del otro. ¿A qué me está invitando el Señor cuando me dice camina con Él, acércate, escucha, pon los pies más cerca de la realidad de tu pueblo? Con la conciencia de que somos pueblo de Dios, entonces, a lo que estamos llamados es a construir la comunidad. Por eso los invito a que terminemos este espacio con este poema. Comunidad es un don, eres un poblado trinitario, una aldea de puertas abiertas, una mesa amplia y generosa. Tus orillas huelen a utopía, lo fraterno y sororal te define. Eres la conquista más preciada en tiempos de fronteras. La diversidad configura tu esencia, contienes todos los sabores. En tu interior el lenguaje es plural, las culturas se dan cita y danzan exorcizando todo fundamentalismo. Solo por amor es posible recorrer el territorio virgen de aquello que ofreces. No te conquista quien frente al espejo idolatra su yo, tampoco quien se agota en mezquindades y mucho menos quien acorralado en temores no se atreve a salir de sí.
Eres el premio reservado a los osados, a quienes sin negar los conflictos construyen la unidad. Te presentas plena de posibilidades para quien planta semillas, edifica puentes y cree en las visitaciones. Eres un don del espíritu que ensancha el corazón y en torno al cual hay solo una opción: ser radicalmente hermanos. La sinodalidad es la opción por ser radicalmente hermanos. La hermana Elizabeth me pidió que les dejara unas preguntas que a lo mejor podrían acompañar la reflexión que ustedes ahora van a tener en los grupos. Pues yo les propondría que también ustedes pudieran definir un poco en este hoy de su vida la palabra sinodalidad. Desde ahí, desde donde estoy, ¿qué es lo propiamente sinodal? ¿Qué es eso de caminar con otros? ¿Qué es eso de que el estilo de la iglesia del tercer milenio es lo sinodal? También, pues, los invitaría a que pensaran qué horizontes de conversión me pide a mí el Señor cuando reviso mis modos relacionales y por qué, y qué medios pudieran ayudarnos a perseverar en la vocación que tenemos, místicos, profetas y misioneros. ¿Cómo podríamos ayudar a que al interior de la iglesia, también de nuestra comunidad parroquial local, de nuestras comunidades, de nuestras instituciones, haya relaciones más horizontales y fraternas, menos autoritarias e impositivas? ¿Cómo nos pudiéramos ayudar a crecer en eso? Y cómo cuidarnos y ayudarnos unos a otros a mantener la alegría de la vocación. Porque la reforma del Papa Francisco supone dos cosas. Supone sinodalidad, pero supone alegría. Y a lo que estamos llamados es a vivir la plenitud de esta vocación que como don todos nosotros recibimos. Bueno, eso sería lo que yo tendría para compartir con ustedes en esta mañana, hermana Elizabeth.